Aloha. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, Shaisa? Aloha, ¿cómo estás, Kiki? Bien, bien. ¿Cómo va? Bien, acá, esperando con ganas el encuentro, ¿ah? Imagínate, sí, que para mí también es algo fabuloso poder encontrarnos acá hoy. Fue todo muy espontáneo. Eh, bueno, Shaisa está en La Pampa y, y bueno, yo estoy en Capilla del Monte, en Córdoba. Y Yaisa tiene dos hijos, así que supongo que se fueron a dormir y ahora está tranquila para poder hablar. Bueno, te agradezco mucho por este vivo. Creo que este, es un momento histórico porque, bueno, Yaisa va a hablar de su historia y su despertar, ¿no? Un despertar de otra dimensión. Así que bueno, esperamos un minuto. A ver. Bueno, acá pueden llegar a pasar mis gatos, son mis amigos. Acá hay uno. Hola. Hola. Él es Mercurio. Siempre hay alguna upa, es medio inevitable. Si no tengo niños, tengo gatos. Bueno, y eso sí, alguna mascota siempre hay, y niños también. Sí. Si no, estrellas. Mm, bueno, bueno, Hola, Moni. hola a todas, Venus. Estoy viendo se unieron, están algunas personas que conocemos en el vivo. Gracias. Aloha. Aloha. Aloha a todas las hermosas mujeres y hombres también. Estoy probando a ver si se queda mejor mi... Bueno, yo vivo luz eléctrica en realidad, entonces, bueno, estoy tratando de acomodarme para que me puedan ver lo mejor posible. Ah, bueno. Ahí está Dani también. Bueno, buenísimo, Buenos Aires. Venus está en Chile. Hola, Chile. Así que bueno, estamos ahí, Chile, Buenos Aires, La Pampa, Lanús, todos cerca, en el continente, en el cono sur. Bueno, entonces vamos a dar comienzo. Voy a presentar a Yaisa. Yaisa, bueno, es nacida en Argentina, vive en La Pampa, eh, vive con su pareja y sus dos hijos, tiene 35 años, es artista, terapeuta holística, es inventora de tecnologías cuánticas, se lleva muy bien con los números y es bailarina. Y bueno, su vida cambió cuando recibió un llamado a despertar, un llamado a despertar y su identidad, la vida que estaba viviendo cambió completamente desde ese momento. Fue un llamado a su alma, bueno, a recordar quién era eh, y a despertar del sueño, ¿no? Del sueño que estaba viviendo en esta encarnación, ¿no? Bueno, así que hay mucho para contar y hay mucha gente que está en este camino y Yaisa, tenemos el honor de que Yaisa comparta su historia. Así que, bueno, ¿en qué año fue tu llamado, Yaisa? Bueno, hola Kiki, gracias. Aloha a todas, a todes. Bueno, yo podría decir que hubieron varias etapas, porque
Tal vez estaría bueno primero hacer un paréntesis para tener en cuenta que el despertar de conciencia no es algo que sucede de un día para el otro Ujú, y que tampoco es algo que yo le digo espejitos de colores etéricos, ¿no? Porque hay como un mundo de ilusiones alrededor del despertar de conciencia y de la nueva era y qué sé yo, que a veces nos distorsiona, ¿no? Nos hace creer que todo es muy mágico y el despertar de conciencia en realidad es un proceso de una depuración muy grande de nuestro personaje humano, ¿no? De la vida que llevamos como humanos. Y, y que eso no es algo colorido a veces. Tiene muchos regalos, es una bendición muy hermosa. Yo realmente elijo todos los días vivir en servicio al plan divino, porque siento que el camino de despertar la conciencia y recordar a qué vinimos es realmente muy valioso, pero que no es eso, algo muy simple. Entonces, diría yo que tuvo etapas mi despertar de conciencia, que lo podría situar en el 2011, cuando comenzó tal vez como el camino más vertiginoso. Desde niña siempre tuve sensorialidades, digamos, de poder percibir cosas, de sentir o de ver seres o sombras, cosas de esas sí me habían pasado, pero nunca había entendido nada de todo eso, ¿no? ujú, Pero bueno, en realidad en 2011 me pasó de canalizar por primera vez un mensaje escrito. Y ahí empecé a entender bueno, que algo se estaba abriendo en esta capacidad que yo tenía, en esta característica, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante fue todo un proceso bueno, yo en ese momento hacía Reiki y, y en parte el trabajo de hacer la autosanación, ¿no? Y el autotrabajo en uno mismo, me empecé como a entender un poco más, ¿no? Cómo era el manejo de la energía, porque antes era como muy caótico para mí, realmente no sabía lo que me pasaba. Desde que empecé a canalizar, ya empecé a escribir y eso, empecé como a tener mensajes que eran un poco más, guías más claras, si se quiere, ¿no? Y bueno, como que entre ahí el 2015 fue todo un proceso muy oscuro, diría yo, de conectar con cosas realmente muy oscuras, con mucha distorsión, con una parte de mucha ilusión, de miedos, de parálisis de miedo, de pánico, no sé, esas cosas que creo que le pasan mucho a la gente, por eso me parece importante nombrarlo, porque son cosas que a veces no las asociamos con despertares sensoriales, pero que nos están pasando, ¿no? Una parálisis de sueño o bueno, como decía, ¿no? En tener un ataque de pánico. A veces son despertares sensoriales, capaz que uno recibió, no sé, un shock de energía tan grande que nuestro cuerpo lo está asimilando, ¿no? Y de repente entramos en esos estados. Y como que socialmente eso quizás se ha pasado desapercibido o se ha asociado con otras cosas, y a veces nos está pasando eso y también son síntomas de despertar, pero que a veces nos pueden conectar con cosas oscuras si nosotros nos quedamos anclados al miedo o a esas otras partes, ¿no? Así que bueno, diría yo que mi primera etapa de despertar fue todo ese camino, de atravesar toda esa parte más como oscura. Hasta, de hecho, en 2015 que llegué, yo siento al pozo más profundo, que fue una depresión muy, muy, muy grande, eh, y que en el proceso de empezar a salir de ahí, cuando me di cuenta, digamos, que había llegado a ese punto, ¿no? Y que realmente ya no me interesaba ir más abajo, en ese pozo, de alguna manera empecé a buscar otras formas, a intentar conectar conmigo de otra manera. Y ahí fue cuando empezó quizás una segunda etapa de mi despertar, si se quiere, ¿no? Que sería por ahí en el 2015, que después de ese pozo, digamos, eh, empecé a conectar con la luz y darme cuenta de que hasta ese momento lo que yo creía que era luz no lo era realmente. O sea, había estado conectando con ilusiones
de luz, por eso dije esto de los espejitos de colores etéricos, eran eso, yo estaba teniendo despertares, pero estaba utilizando mal mi canal, conectando con cosas que me estaban de alguna manera desequilibrando en vez de ayudarme a equilibrar. Y en 2015 empezó este otro nuevo camino, diría yo, que fue cuando aparecieron los arturianos, que es algo que conté estos días en las redes. eh, y de ahí como que fue un camino de alinearme y de poder entender quizás lo anterior incluso de una mejor manera, ¿no? Porque empecé yo a tener más alineación conmigo y de alguna manera empezó mi camino de más claridad, si se quiere, o un despertar con más claridad, diría yo. Bueno, no sé si contesté o no tu pregunta. No, sí, es muy interesante lo que dijiste de un despertar. Un despertar en realidad es la palabra es bien bonita, eh, pero en realidad el despertar lleva a una parálisis, ¿no? De ver que se desploma una realidad que pensábamos que era verdad. Y bueno, y yo conocí mucha gente, muchas personas que al pasar por este proceso eh, han sido medicadas porque los padres pensaban que estaban locas o que deliraban, un delirio. Entonces, se escondía, es algo que se tenía que esconder años atrás, ¿no? Ahora es algo eh, mucho más visto, más aceptado, pero en el 2015, hace 10 años atrás, ni me imagino lo que debe haber sido o antes para una persona entrar en un proceso de despertar. Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. De hecho, en el 2015 ya había bastante aceptación, de algún modo diría, a comparación de lo que deben haber vivido 30 años atrás. Porque eso, para mí, otra cosa que me parece importante destacar es que para mí siempre hubieron personas despiertas en la raza humana, pero hemos ido siendo o mutando, estando en distintas cantidades, en distintos lugares del mundo, y vamos siendo no sé si una masa crítica, pero sí un número, un número de almas, de seres que vamos sosteniendo de alguna manera esta posibilidad, si se quiere, en la humanidad. Y bueno, digo porque a veces como que parece que solamente está pasando ahora, pero gracias a muchos que estuvieron a lo largo del camino también, quienes hoy estamos haciendo estas labores o quienes están despertando y van a hacer sus labores más adelante, también nos dejaron, un montón de seres antes nos dejaron sembrado la información y las pistas para poder entender lo que hoy estamos entendiendo. Siento que es un entramado que estamos generando. Bueno, nada, sentía decirlo, ¿no? No, sí, sí, claro. Eh, es totalmente entramado. Hemos recibido el legado de personas que, bueno, que han sido grandes surcadores de la tierra, digamos, ¿no? Para que nosotros podamos hoy y sembrar las semillas para que nosotros hoy podamos cosechar lo que ellos sembraron. Grandes, grandes, grandes personas que, bueno, que muchas han desencarnado, ¿no? Eh, y bueno, contanos un poco más, ¿quiénes dijiste bueno, que tuviste un encuentro con los arturianos? Aquellos que no saben, ¿quiénes son los arturianos? Y los arturianos se podría decir que son una raza o otra especie de seres como humanoides o tipo humanos, pero del sistema de Arcturus, digamos. No de este sistema solar donde nosotros vivimos, sino en el sistema de Arcturus. Y bueno, son una especie que de alguna manera ya vivenció toda esta experiencia humana que nosotros estamos viviendo, de pasar de la tercera dimensión a la quinta y de seguir ascendiendo en dimensiones. Entonces ellos tuvieron todo un aprendizaje muy profundo como colectivo.
Y entonces, bueno, los arturianos son de los seres que están ofreciéndose en colaboración, en servicio, en colaboración al planeta Tierra, digamos, o este proyecto de Gaia, para poder asistir a la humanidad en el salto cuántico de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, han ido apareciendo a lo largo de los años, hay libros de personas, no sé, en los 60, en los 70, en muchísimos momentos distintos, en los que ya comenzaron a hablar de los arturianos. Yo la verdad los conocí cuando se me aparecieron, nunca había leído la palabra, no sabía que existían, y solamente sí me había pasado de niña, muchas veces, de tener contacto con seres extraterrestres, de haberlos visto, de haber tenido comunicación, pero yo jamás se me había ocurrido siquiera preguntarles quiénes eran. O sea, como que eso, todo eso de preguntarme, de saber quién es, a quién canalizo, todo eso vino cuando empecé a ver que había otras personas que estaban haciendo este tipo de cosas. Que eso me pasó, sí, en 2015, de ahí en adelante, o bueno, Matías de Estéfano creo que fue el primero, ¿no? Que yo conocí. Pero a la vez, como que para mí los arturianos, hasta ese momento no eran desconocidos, ¿no? Pero Mm. bueno, a quienes les interese y no los conozcan, digo, hay mucho material si alguien quiere investigar al respecto, hay muchos libros, hay, la verdad, bastante información hoy en día. Y bueno, yo tuve un contacto directo, un contacto de tercer tipo, dirían, donde se me aparecieron físicamente y ahí me hicieron un comunicado muy trascendental para mí, que fue que me hablaron por primera vez de una comandancia estelar. Yo para mí era también, qué sé yo, ni siquiera había visto Star Wars. Ah, así que no tenía idea de nada, la verdad. Star Trek, tampoco. Es casi lo mismo. Ah, bueno, nada, yo todavía no. Sí, había tenido recuerdos de memorias de mi alma, pero cosas más mundanas, como recordarme en otro, bueno, no sé, en Francia, no sé qué, haciendo qué sé yo, ¿no? Pero no tenía recuerdos galácticos así todavía. Y en ese momento ellos me dijeron que yo era un comandante estelar. Y de hecho ellos se presentaron ante mí haciendo como reverencias, como si yo tuviera una jerarquía, como si fuéramos militares y yo, ¿qué están haciendo? Y ellos se reían además, bueno, eso fue algo como muy eh, familiar para mí, porque creo que quienes me conocen, yo me río todo el tiempo, yo no puedo, de hecho hablo un poco serio y ya tengo que hacer un chiste porque no puedo, como que soy así más del juego, ¿no? Y bueno, los Mm. arturianos vinieron así como a recordarme esa parte mía, que por más que de alguna manera ya la encarnaba, no la tenía consciente de que viniera de toda esa información. Y Claro. ahí se despertó quizás la parte de médico cuántico, diría yo. Como que los arturianos me llevaron a aprender una técnica que es de sanación, y con esa aprendí muchísimo, de mí primero, aplicándomela, como, casi como cuando dije lo del Reiki, me permitió autoconocerme un montón y conectar con mi esencia, y ahí empezar, bueno, a llevarlo a mi vida, ¿no? A Mm. ofrecerlo a las personas, a empezar a experimentarlo. Y bueno, no sé, esa fue mi experiencia con los arturianos, que sigue siendo todos los días en realidad, ¿no? Porque yo la verdad llamo a los comandos arturianos en cualquier momento. Pero bueno, eso. Convengamos que los arturianos, de todos los seres galácticos de otras galaxias que apoyan a los humanos acá en la Tierra, son los grandes médicos estelares. Son conocidos por su gran capacidad de sanación desde otra dimensión. Así que sí, no me cabe la Bueno, ellos menor. fueron los primeros que me hablaron de dimensiones. Yo ni idea, o sea, qué sé yo, lo básico que cualquier humano puede pensar de dimensiones, me refiero, ¿no? Hasta ahí. Y de Ujú. repente ellos me hablaron de dimensiones, de frecuencias, de energía, de cosas, bueno, como que ahí, bueno, me abrieron la cabeza de una manera muy diferente. Y la vida pues, empezó a ser muy distinta para mí. Y ahí también comenzó en realidad mi vínculo con Nikola Tesla, que, digamos, en ese momento no fue de la misma manera que me sucedió más adelante, pero sí empecé a entenderlo.
creo que ahí fue el momento en que yo pude empezarlo a entender a él, porque era un ser de otra dimensión también. Estamos hablando de Nikola Tesla, o sea, que estamos hablando de que vos tenés comunicación con él. Sí, eso sí, es O, verdad, aunque en ese momento quizás no era tan consciente, ajá. sí me empezó a suceder en el 2020, en el 2020, Mm, que ahí sí empezó a presentarse él realmente, o sea, las primeras veces fue de manera como holográfica, pero después lo empecé a ver más, o sea, presente, más acá, no sé cómo decirlo. A veces, o sea, al principio fue como en la imagen que uno tiene en la conciencia cuando tiene visiones, algo mm, así. Qué Pero después sí, maravilloso. después empezó a estar presente. Y de hecho, bueno, desde el 2020 hasta el día de hoy fabrico tecnologías que me ha transmitido en planos él, o que he recibido, digamos, en conexión con él, y que son asistidas, en mi opinión, ¿no? Esta sería mi explicación, ¿no? Cuando fabricamos las tecnologías, para mí está presente él, porque de hecho hacemos todo lo que hacemos, o sea, tratamos de respetar sus planos, digamos, porque él, bueno, yo lo recibo como alguien muy específico, así como muy científico. Él te dice cuántas vueltas, de qué color, no sé, como detalles, ¿no? Es como una persona muy científica. Y bueno, y he estado fabricando en todos estos 6 años ya muchas piezas que me ha ido siempre, digamos, entregando él, y bueno, muchas han sido sembradas incluso en distintos lugares bueno, de Argentum, y, y bueno, y han ido pasando cosas, o sea, como que no es que digo, ah, bueno, canalizo Tesla y hago aparatos de Tesla, no, eh, es algo sobrenatural, no sé cómo explicarlo, es algo muy mágico lo que pasa realmente desde que Tesla llegó, y todo en mi camino, bueno, es como otra instancia nueva, diría yo, o sea, si hablamos de eso, de que mi despertar tuvo etapas, diría que esa, el 2020 es esta nueva etapa en la que vino Tesla con todos estos aparatos y me llevó como a otro camino de entender mi película en la Tierra, ¿no? Como que ya no era, ah, bueno, sí, puedo transmitir energía, puedo ayudar a las personas a sentirse bien. No, había algo más. O sea, había un paquete de información, de tecnologías que estaban disponibles para ayudar a la humanidad y que las podía traer a la Tierra materializándolas, ¿no? Y que ese era el pedido de Tesla, por ejemplo, o de muchos seres que me han asistido en realidad a lo largo de mis labores o de mis construcciones de piezas, ¿no? Pero que siempre fue ese mensaje, ¿no? Que sean piezas para ayudar a la gente en este proceso de despertar. Porque en realidad, lo que yo podría decir en reflexión de lo que yo viví como mi propio despertar, es que la idea es que de ahora en adelante ya no tenga que ser tan duro para las personas el despertar. O sea, que ya no tengamos que atravesar por momentos tan oscuros, sino que haya herramientas y personas que puedan sostenernos o que nos puedan ayudar a sortear el despertar de formas más armónicas, ¿no? Y siento que Nikola Tesla, en parte con estas tecnologías que me transmitió, que son las que fabrico, busca lo mismo, busca que las personas podamos atravesar el despertar de conciencia sin que sea tan, ¿cómo diría? No sé qué palabra decir, truculento, intenso. Bueno, eso. Vale. Yo supongo que estas tecnologías que vos construís a partir de canalizar o que te bajan de Nikola Tesla, perdón, eh, tienen un fin, como estás diciendo, eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Que tienen un fin que no es nada más ser algo bonito, sino ayudar a la humanidad. Y para eso entiendo, ¿no? Que vos te transportás a muchos lugares con la tecnología Tesla y que trabajás en armonizar la frecuencia de la Tierra. Estos años estuviste haciendo tarea, pero tarea de ir a lugares donde te mandan con las tecnologías para que esos lugares vuelvan a estar armonizados o preparados para algo que estará por venir, ¿no? Exacto. Sí, es así, y es Contanos alta más. prueba realmente viajar con estos aparatos, ¿eh? Como que mueven mucho.
O sea, como que he ido demostrando o comprobando en realidad yo en mi propia experiencia con las tecnologías, Mm. cómo realmente mueven la energía, porque cuando viajas también, o sea, pasan cosas. No es algo así como tan simple. O sea, como decir, ah, bueno, me voy a este lugar porque tengo que sembrar este aparato y voy, llego y hay pajaritos y mariposas y todos cantan. No, no, a veces, o sea, pasan cosas en el medio, no sé, si un colectivo le pasa algo, no sé qué con el pasaje, algo con el horario, no llega el taxi, no sé, algo, porque estamos moviendo energía realmente muy grande digamos, lo que Tesla a mí me explicó con estas tecnologías es que íbamos a cambiar y mover engranajes cuánticos de la red planetaria. O sea, quiere decir que estamos moviendo así como quien agarra el reloj y ajusta la hora o le da cuerda, estamos haciendo como movimientos así dentro de la red planetaria. O sea, no es algo chiquitito que sea, ah, bueno, estoy trabajando en mi conciencia y en mi vida personal. No, 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 estoy moviendo un engranaje cuántico del planeta Tierra. Entonces, llevar esas tecnologías hasta los lugares a veces son pruebas realmente muy grandes. Y muchas veces digo, esas tareas me tocaron a mí porque yo creo que nadie más las hubiera hecho, porque realmente son pruebas difíciles, pero cuando llegamos a los lugares suceden cosas también maravillosas. O sea, la demostración de que lo que se hizo fue correcto, de que la pieza fue recibida por el espacio, no sé cómo, es algo maravilloso. Y sí, viajo a muchos lados haciendo estas tareas, o sea, como que me ha tocado ir a lugares muy, muy locos. Contanos cuando cruzaste la cordillera de los Andes. Bueno, esa fue la primera, porque Tesla me había dado unas piezas para sembrar en la Pampa, primero, y me dijo, acá vas a abrir un portal que después vos lo vas a expandir. Y Mm. con esa energía, después vas a poder llevar un aparato que vas a llevar y lo vas a sembrar en los Andes, me dijo, entre medio de Argentina y Chile, o sea, donde no hubiera frontera, o algo así. Bueno, joya, dale. Ah, yo tenía a mi hijo de 1 año y 3 meses, 1 año y 4 meses, Amana, el primero, y no tenía mucho dinero, como prácticamente siempre. Y se me pasó de que había conocido un chico por Instagram que, que estaba diciendo que sabía camino para cruzar los Andes por el paso Pehuenche, pasando por Malargüe y cruzar a Chile. Bueno, dije yo, le hablé al chabón, qué sé yo, me explicó más o menos cómo ir. Me entró justo mágicamente, porque eso también pasa muchas veces cuando se da, se manifiestan las herramientas, aunque uno no las tenga. Y me acuerdo que en ese momento me entró una transferencia del Instituto Nacional, no, del Fondo Nacional de las Artes. Me dieron una beca de 3 meses porque era la pandemia y yo la había pedido por artista y me la dieron. Y entró en ese momento y me fui a cruzar los Andes a- con mi amigo Fab, Samana, y a conocer a este chico que estaba en Malargüe, que lo cruzamos ahí, y de ahí cruzamos a pie por el paso Pehuenche hacia Chile, con el niño, y bueno, y toda una gran aventura. Me imagino. Vos y San Martín, vos al lado de San Martín. San Martín es un Sí, poroto al lado tuyo, porque pensé por lo menos muchísimo en San San Martín, Martín. claro, cruzó a caballo, ¿no? Bueno, Sí. nos pasaron cosas, o sea, para quienes no me conocen, yo llevo una alimentación muy particular, no consumo, bueno, ni lácteos, ni gluten, eh, ni azúcar, ni sal. Entonces viajamos siempre con nuestra sal, nuestra azúcar, nuestra comida, las galletas, la pasta de maní. Son un montón de cosas que siempre están en la mochila, porque bueno, comemos semana, yo, ahora somos 4 encima, en ese momento éramos 2. Bueno, y llevé comida, porque bueno, no sabía cuántos días me iba a llevar cruzar los Andes con el niño, llegar hasta el lugar, sembrarlo, que tenía una fecha, que era el 21 de enero del 21, Claro. y, y bueno, me pasó que se nos terminó la fruta
y estábamos como a la mitad del camino. Ya no íbamos a regresar a Argentina y faltaba un poco todavía para la siembra. Mm. Y en el medio de la nada pasó un tipo a caballo con un carro vendiendo fruta y que, por favor, vendeme todo. ¿Y vos con un nene de 1 año y medio? Sí. No, igual nosotros somos aventureros, la verdad, no es Ah, algo tan, o sea, no fue algo tan extremo tampoco, si hay una calle, o sea, hay un camino, no es tampoco que estaba en un pico nevado, así, no, no sé cómo igualmente decirlo. no cualquiera tiene este compromiso con la tarea, ¿no? Que se les es dada, ¿no? Que es muy comprometida, a la misión, digamos. Sí. Y bueno, y eso siguió, ¿no? Porque ahora seguís haciendo tareas, eh, armonizando, ¿no? Armonizando la tierra. Hace poco Pero estuviste no en sé, estuviste en Lago Puelo, ¿no? a veces hacemos llover, así que no sé si armonizamos o no. Bueno, Movemos un poco el clima, movemos un poco las energías. Pasan cosas a veces, claro, pero porque esas sí. tecnologías exactamente qué pueden llegar a hacernos, qué hacen cuando las sembras. Y vamos a lo básico. Cuando uno hace, por ejemplo, una sanación de Reiki, uno puede avisarle, o sea, debería avisarle al consultante que lo recibe que va a recibir o que puede atravesar una crisis depurativa, ¿no? O sea, va a atravesar los síntomas que tienen que ver con la depuración de lo que se movió. O sea, que puede tener capaz un día un dolor de panza, dolor de cabeza, enojos, no sé, algo que necesite atravesar todavía para depurarse eso que se limpió en la sesión. Y yo creo que de esa misma manera, cuando hacemos movimientos planetarios, movimientos locales, movimientos en espacios, también de alguna forma tenemos que prepararnos a que sucedan cosas. O sea, se van a desbloquear muchísimas cosas positivas, maravillosas, nuevas, seguro, pero también para eso muchas veces hay que romper, hay que limpiar, hay que demoler cosas que ya no sirven. Entonces, bueno, es como lo mismo, el despertar de conciencia no es solo luces de colores, nos agarramos de la mano y cantamos mantras, sino que también es atravesar cosas oscuras, aceptar que tenemos errores, que tenemos facetas que no podemos controlar o que no sabemos qué hacer con ellas o qué sé yo. Bueno, de la misma forma, cuando movemos cosas planetarias también se tiene que depurar la humanidad. Y entonces, bueno, eso. ¿Son cosas positivas? ¿Son para mejor? Sí, para eso las estamos haciendo. Pero bueno, la depuración, digamos, la crisis depurativa de los territorios y del pueblo puede implicar pasar por crisis o transiciones de cosas que quizás desde la mente humana a veces no las entendemos como positivas, pero que son necesarias. Y bueno, yo siento que está bueno aprovechar esto que estoy diciendo para ampliarlo también en lo que está por suceder, ¿no? Hace un ratito hacías un comentario sobre que estamos preparándonos para algo que está por pasar, ¿no? Y entonces yo siento que tiene que ver con eso, con que ahora vamos a visibilizar muy contundentemente cómo se va a dividir de alguna forma la humanidad, como que aquellas que no pudo, aquella parte de la población que no pudo o que no va a poder eh, sostener lo nuevo y quienes podamos sostener lo nuevo de alguna forma. Yo espero poder, yo estoy pulsando para poder, al menos. Y digamos, quienes vamos o sea, quienes podemos decidir en qué línea de tiempo, digamos, nos vamos a quedar, somos nosotros mismos. O sea, con nuestros actos, con nuestras formas. Y eso también siento que es el despertar de conciencia. No es solo saber que venimos de Andrómeda, de Pléyades o lo que sea, que sí es muy bonito y que está muy bueno y nos lleva a un montón de cosas maravillosas, pero también es importante ver qué estamos haciendo aquí y ahora, ¿no? O sea, qué alimentación llevamos, qué estamos pensando, qué decisiones tomamos, qué tipo de cosas hacemos cada día, cuáles son nuestras prioridades, nuestros hábitos. Y eso creo que es lo más importante, siento yo, de hablar de conciencia. Empezar a hacerlo carne, a trabajar nuestra coherencia, a trabajar esa responsabilidad que tenemos
es que estando encarnados en la Tierra. Porque a mí me pasó también durante mucho tiempo de no identificarme con lo humano. Y entonces también eso, de alguna manera, tampoco nos ancla a la Tierra. O sea, como que tenemos que hacer un puente entre esas cosas. Tenemos que estar en la Tierra y tenemos que anclar esa conciencia, no importa de dónde venga, Arturus, Pléyades, María Magdalena, lo que sea, no importa. Pero si uno siente que tiene esa energía o que vino a hacer un trabajo relacionado con eso, necesitamos también sostenerlo desde la vida humana que llevamos, aceptando nuestra humanidad. Entonces siento yo que eso es el despertar de conciencia de alguna forma. Aprender a aceptar nuestra humanidad y elegir, digamos, a conciencia qué es lo que queremos ser y hacer siendo este humano que somos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, bueno, sí, yo creo que los humanos somos capaces de sanarnos, somos capaces. Lo que pasa es que justamente eso, ¿no? Que necesitamos eh, hacer un cambio, ¿no? Un cambio, hacer un cambio en el que cambiamos nuestra alimentación, eh, podemos observarnos, observar nuestras emociones, cómo pensamos, cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos, ¿no? El amor propio. Mm, y bueno, y ese despertar es desde adentro, ¿no? No mirar tanto que si somos semilla estelar o no somos semilla estelar. Cada uno tiene una parte muy importante en todo en este plan divino, que el tema es, estamos dispuestos a tomar responsabilidad de eso que se nos está pidiendo en nuestro alma de hacer, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y qué te parece? Sí, me parece que así es, que, o sea, cada uno de nosotros trajo una frecuencia, una energía, una configuración. Nadie más la puede hacer por nosotros. Entonces, de alguna manera, si nosotros no encontramos ese propósito para el que vinimos a brillar, para el que vinimos a ser, estamos de alguna forma perdiendo el tiempo. Y ya no estamos en momentos, siento yo, de perder el tiempo. Al menos quienes realmente querramos hacer algo por este mundo para una nueva humanidad, ¿no? Para que haya un cambio realmente en lo que estamos viviendo. Ya no se puede vivir de esta forma en un mundo tan dividido, ¿no? En un mundo tan descentrado del propósito original. Entonces, bueno, siento que aquellas personas que hemos sido llamadas, porque eso sí, hablamos de un llamado que yo recibí, yo siento que fue ese, a mí se me llamó a recordar a qué vine, porque era importantísimo que yo pudiera recordarlo. Y entonces siento eso, que hay personas que también están entendiendo eso, o que lo entendieron o lo van a entender, y que es muy importante cuando uno recibe ese mensaje poderlo escuchar, y que a veces tenemos el autoestima dañado, tenemos inseguridades o cosas que por las que decidimos no darle importancia o no priorizarlo. Y la verdad es que yo en mi experiencia siento que desde que pude entenderlo y lo elegí y empecé a guiar mi vida hacia ese lado que yo intuía y percibía que era el que tenía que ser, eh, mi vida se fue transformando y está realmente repleta de bendiciones. Yo siempre me digo que soy la persona más bendecida del mundo y no es porque no haya otras personas bendecidas, sino porque realmente para mí es maravilloso las manifestaciones milagrosas y amorosas que vivo en mi vida día a día hace mucho tiempo ya y que siento que tiene que ver con haber podido alinearme conmigo. O sea, no es que yo sea perfecta ni nada, siempre tenemos cosas para trabajar y yo también como humana las tengo que trabajar, pero me refiero al sentido de que ya llevo varios años caminando en esta vida
sosteniendo el propósito por el que me encarné. Y eso sí cambia, alinea mucho las cosas y te permite sí vivir eh, desde otra forma la realidad, siento yo. Y obviamente yo no podría vivir una vida mundana, o sea, no puedo entender muchas cosas de cómo viven los humanos, porque realmente es como, para mí es otro paradigma, no sé, es otra película. Hago mucho esfuerzo en realidad para encajar en cosas humanas porque realmente me cuestan. Porque también eso, soy humana en mi forma de sentir, en mi forma de pensar, eh, ¿no? Pero a la vez en mi forma de habitar no me identifico mucho con el humano civilizado. Y sí, bueno, la verdad que somos muy afortunados, especialmente de estar acá en Argentina, eh, un país elegido, el Cono Sur elegido, este, eh, para hacer el cambio de la humanidad. Aquí ahora hay muchísimos seres despiertos en la Tierra y lamentablemente solamente se ven malas noticias. Muchísimos seres despiertos significa muchísimos seres conscientes, muchísimos seres que están integrándose el uno con el otro desde el amor, desde la unión. Eso es el ser despierto, no estar separado del otro. No hay izquierda ni derecha, no hay razas, no hay países, no hay idiomas, somos todos una red de amor y estamos todos empujando para el mismo lado. Y les decimos a aquellos que están escuchando y que están ahí que, bueno, no significa que un arturiano, no tiene que aparecerse un arturiano en tu habitación, ni tener así una nave que te venga a visitarte, pero sí, fíjate en tu día a día, pequeñas señales que recibís, pequeñas señales que ves, son señales que significan mucho, son señales de tu alma tratando de hablarte en el medio del bullicio mental. Y el despertar es cuando empezamos a escuchar a nuestro corazón y dejar ese bullicio mental, dejarlo a un lado para entender qué es lo que nuestra alma, que es eterna, nos está llamando a hacer. Y así nos encontramos unos con otros, nos encontramos con nuestra hermana Yaisa y muchos más, Y, eh, y solamente estamos en este momento, es el momento de contar nuestras historias, decir quiénes somos, contar nuestras verdades, para poder integrarnos todos y para poder ser uno, cada vez más fuertes. Eh, bueno, gracias, Yaisa. Entonces, Yaisa, decinos, yo te presenté al principio, pero ahora te voy a volver a preguntar. ¿Quién sos, Yaisa? Bueno, aloha. Yo soy Yaisa X. Soy un humano galáctico, podría decir. Un humano que elige ser humano. Me encanta ser un humano, vivir en la tierra y vivir así, hacerle mimo al gato y hacerle upa a mi hijo y esas cosas. Pero me identifico también con ser un alien. O sea, como que no puedo evitar tener como una conciencia de afuera del planeta. Y eso es como algo que me ha marcado prácticamente toda mi vida. Eh, También siento que mi despertar fue como fue porque en parte es por el arte que me permitió siempre poderme expresar y por haber pasado mucho tiempo sola, poder haber estado mucho tiempo conmigo misma en realidad, que me permitió conocerme, que me permitió respirar, que me permitió meditar, cosas que a veces en la vida humana no tenemos la posibilidad, porque, bueno, está esta idea de que hay que trabajar, de ser productivo, de no sé qué, bueno, cosas que a veces desenfocan nuestra energía, que nos hacen creer que no podemos tener 5 minutos para respirar, media hora para meditar o lo que sea.
Y bueno, y siento que eso también a mí me permitió mucho tener conexión conmigo, o sea, haber podido permitirme tener esos momentos de estar a solas, de llorar, de sentir, de habitar nuestra humanidad, ¿no? Eso, siento que me encantaría que la gente pudiera permitirse habitar su humanidad, o sea, lo que sienten, decir, va, sí, sí, la verdad que sí, me siento re mal, ¿qué hago todo el día sonriendo si me siento re mal? De una, o sea, llorar, dale, o sea, como depurar, y de ahí va a salir algo mejor, ¿no? Pero seguir sosteniendo esas caretas le hacen daño, o sea, eso es lo que yo siento, o sea, seguir sosteniendo cosas que realmente no estamos sintiendo hacen daño, y ya no es momento, o sea, siento que cada persona estaría re bueno que pueda superar esa etapa de la humanidad y poder empezar a ser cada vez más genuinos, más fieles a nosotros mismos y mostrando esa esencia que vinimos a traer a la tierra. Esto es lo que yo soy Yaisa. Lo que me ves, lo que me escuchás, lo que sentís cuando hablo. No sé qué más puedo decir de mí. Todo lo otro es lo que experimento cuando intento ser lo que vine a hacer a la tierra. Y ya esa yo te veo como una frecuencia de luz expansiva, eh, muy grande y muy buena para todos los que te rodean. Eh, es realmente eh, admirable tu compromiso a tus tareas y a conectar con tu red, con la red de seres que somos todos. Todos podemos conectar desde esto, desde la autenticidad, y más ahora que estamos viviendo en una nueva era, la era de Acuario, la era de la cooperación, eh, la era de todos estar sacándonos las caretas. Ya Exacto. lo que era antes ya no va más. Sí, sí, sí. Ya no podemos volver atrás. Somos hoy lo que realmente vinimos a hacer. Estamos viviendo un momento increíble de esta, manifestado en este planeta Tierra. Sí, es una bisagra en la historia humana y sí, también para mí es un honor estar acá. Buenísimo, buenísimo, Yaisa. Gracias, gracias eh, gracias por tu tiempo, Yaisa. Y decinos qué recomendás para aquellos que están teniendo un despertar y dónde te pueden encontrar o cómo pueden conectar con vos. Bueno, sí, bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como Yaisa X, O en telepáticamente. Instagram y en Facebook. Si me llaman telepáticamente, por ahí me cruzan en la calle, que tengan cuidado. A veces pasa. Claro, claro, claro. No, no, me pueden hablar por el Instagram. Después tengo un portal multidimensional que es Estación Suave, que pueden buscarlo en el Facebook como Estación Suave o en el Instagram como... Ahí bonito Namaste puso, ya te digo, Jaisax. Jaisax es, gracias, gracias bonito Namaste. Eh, Y bueno, Jaisax nada, es su arroba somos Estación Instagram. Suave, sería el de Estación Sí. Suave. ¿Cómo es? Y Muy bueno, bueno el Jaisa nombre. ofrece sanaciones Sí. arturianas, Yo en lo sanaciones. que más me gusta hacer son lecturas, yo hago lecturas de registro akáshico y una que se llama el registro original, que es una técnica que fui desarrollando con los años. Y hago después sanaciones arturianas y sanaciones uterinas, que es también otro de mis grandes servicios. Así Buenísimo para que sanar bueno, a las mujeres de sus y a los hombres linajes. también, ¿eh? Y a los hombres también, porque tenemos todos memorias de violencia y de dolor en nuestro útero y es momento que los limpiemos. Se limpia mucho karma también, esa terapia es realmente muy hermosa y nos alinea también muchísimo. Así que bueno, Exacto. nada, cualquier cosa me pueden escribir a esas cuentas que les decía, que seguramente quedaron ahí etiquetadas. Y Y bueno, también muchas haces gracias. tecnologías canalizadas por Tesla, de Tesla.
organitas ¿cómo más lo llamarías? Nosotros tenemos una tienda de tecnologías cuánticas o de elementos para magos, que se llama Alquimias Triskel, que también pueden buscar ahí en Instagram o en el Facebook. Y en aquí Masticare justamente sí, digamos, ofrecemos distintas tecnologías para la salud, o sea, la salud humana y electromagnética, diría, Mm, para ayudarnos a equilibrarnos energéticamente. Sí, y muchas de esas piezas son las que nos me entregó Tesla y otras son, digamos, orgones más tradicionales, digamos, o electronitas y varitas mágicas. Eso es todo lo que hacemos. excelente, la magia está en todas partes. Vivimos en un mundo mágico. Es Gracias, muy mágico. Yaisa. Y Gracias. bueno, te espero por Capilla del Monte. Bueno, Vení a ojalá. visitar. Sí, así como dice Jime, muy hermosas tus tecnologías y muy potentes. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad, gracias, porque las hemos ido testeando y al principio yo no sabía bien y ahora ya en los últimos años hemos tenido muy buenas devoluciones de contacto con las tecnologías, así que bueno, me siento muy agradecida también de que ya, bueno, estemos llegando a lo que Tesla me pidió, en realidad. Eso Quiero es un llegar al punto, mundo. eso es un punto muy importante, que vos testeás tus tecnologías. Y Sí, algunas tecnologías tienen un nivel energético eh, extremadamente alto, ¿no? Ni están sí. en el medidor de energético, sí, lo he visto, sí. Sí, tuve que fabricar una escala o sea, el biómetro no funcionaba y tuve que fabricar una escala distinta para poder medir la energía taquiónica porque no había forma de medir cuánto abarcaban las tecnologías. Sí, así es, Shaisa X, así como lo escribiste. Sí. Claro, también tenés taquiones, vendes Claro, taquiones. son energías taquiónicas. Sí, no Mm. son los taquionites de cristal que ahora se empezaron a comercializar, sino que son unas tecnologías que fabricamos nosotros artesanalmente, pero que hemos medido y tienen una frecuencia taquiónica. De hecho, los hemos comparado con los taquiones de cristal y tienen la misma frecuencia. Así que sí, son Y, energía taquiónica, es y energía te, muy hago nueva. te hago una pregunta, ¿esos taquiones se pueden poner al lado de cristales? Sí, ¿O, no sumergidos. o Sí, de ese tipo de cristal sí, sí. No no sumergidos en interfieren? agua, o Mm. si se sumerge en agua no se puede beber, porque usamos resina. La resina no se puede consumir. Pero Mm. después sí se pueden acompañar para amplificar la potencia de los cristales o los labores así de distintas tecnologías, las varitas, lo que sea. Eh, la Terranova, que es el compuesto, digamos, que me transmitió Nikola Tesla, la Terranova tiene una frecuencia muy elevada. Entonces, en cualquier elemento donde uno la está utilizando, ya ella por ella misma, digamos, ella vibra energía taquiónica, entonces, bueno, como que todo lo transforma en energía taquiónica. Y te hago una pregunta, ¿Tesla no te Sí. dijo si en algún momento van a liberar las, eh, todas las fórmulas que tienen escondidas para la energía libre? Uf, no hemos hablado tanto del tema. Bueno, Le puedo preguntar, si algún día me da la preguntar. respuesta la podemos compartir. No he hablado del tema realmente, como que ha sido un viaje tan distinto que yo viví con él, que bueno, no he tenido tiempo. Cuando me encuentro con él me está dando directrices y otras cosas, ¿no? No, claro. Explicándome teorías sobre la genética, como, bueno, Bueno, es, solamente viste, era un chisme cósmico. sí, 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 él es muy alocado, la verdad, eso sí les puedo decir, es muy alocado, es un personaje muy, muy, muy encantador, la verdad, y, y bueno, y lo que tiene conmigo es que yo soy muy nerd, entonces como que me puede hacer chistes científicos, chistes de química, chistes de física, viste esas cosas que quizás que a él le deben gustar. Y nadie los entiende y vos sí. Sí. Bueno, Así qué que bueno, bueno. eso. Bueno. Bueno, una vez más, bueno, Yaisa, te súper agradezco.
Yaisa, por tu, bueno, por tu energía, porque el tiempo, bueno, el tiempo no existe, así que entonces te, te agradezco por esta vibración, esta frecuencia hermosa que transmitiste. eh, y bueno, nada, somos todos uno. Gracias, gracias, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera? Bueno, eh, gracias a vos, Kiki, también por esta oportunidad y la pasé muy bien, así que gracias. Bueno, ahí no sé, vi que había comentarios. Bueno, ay, gracias. Bueno, nos no, dijeron no había cosas re ninguna lindas. no había No hay ninguna pregunta, preguntas. pero bueno, gracias a todos por participar. Va a quedar el vivo para que el que lo quiera ver después va a quedar en las redes. Y bueno, nada, muy maravilloso todo, una gran admiración por tu camino. Y bueno, gracias, gracias por compartir tu frecuencia una vez más. Ah, ahí está. ¿Cuándo el siguiente live? El miércoles que viene hacemos el próximo Ah, sí, desde hacemos el Estación próximo, Suave. sí, Desde desde Estación YouTube. Suave. Eso, muchas gracias, Venus. Ah. Bueno, como verán, yo soy más alien que humana. Me olvido de esas cosas que tengo que decir. Em, Bueno, eso, que desde el miércoles que viene vamos a empezar a hacer un vivo desde Estación Suave, y así que eso, quienes tengan ganas de estar ahí atentos, seguramente ya publicaremos entre estos días, y vamos a empezar los miércoles a las 22 horas a hacer una transmisión en vivo, posiblemente esté Kiki y posiblemente estén un par de amigas más, para que podamos ahí juntas empezar a desmenuzar ciertos temas o cosas que nos parezcan importantes para compartir. Así que bueno, aprovecho este momento para invitarles a quienes tengan ganas, que bueno, estaremos haciendo eso desde el próximo miércoles en adelante, 10 de la noche. Eso es que lo que me dijeron de allá arriba, así que yo me tengo que poner la pila y hacer el caso. Ponete la pila. Y bueno, para empezar algo se debe empezar por algún lado. Así que Exacto. bueno, hecho está, hecho está, hecho está. Un, un beso grande, un abrazo de luz para todos. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Y bueno, nos estaremos hablando y conectando de nuevo muy pronto. Buenas noches para todos. Hasta luego. Chao, bendiciones.